Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Fíjense de estar todos muteados, de no estar haciendo ruido, si no van a aparecer en la pantalla de mi Zoom. Y vamos a empezar a conversar un ratito. Bienvenidos todos a la Fundación Columbia, yo soy Ana Paz, para los que no me conocen, y hoy vamos a hablar un poquitito sobre neurociencia y terapias complementarias. Y el tema del que vamos a hablar se llama ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Sí? Miren que me acerco por el ruido por todos lados. Estamos en la ciudad, así que no lo podemos evitar. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Sí? Seguramente a muchos de ustedes les pasó que saben lo que quieren, incluso saben cuándo empezaron sus problemas, se proponen muy claramente lo que quieren hacer, pero al ratito están haciendo lo de siempre, repiten patrones o simplemente se olvidaron lo que querían hacer. Yo les cuento que la neurociencia se dedicó durante años y años, no pocos años, desde los años 60 hasta hoy. Imagínense, son casi 80 años o un poco más de 80 años ya, que está estudiando cómo gestionar los cambios humanos. Así que comprender cómo cambiamos, por qué cambiamos, de qué se tratan nuestros cambios, no es algo tan sencillo. O sea, vamos a empezar paso a paso a hablar sobre cómo aprendemos para después entender cómo hacemos para cambiar. Hay un tema que es muy importante, ¿sí? Y que nosotros normalmente no tomamos conciencia. Acá como estamos en la fundación podemos hablar de ciencia y podemos hablar de energía, así que vamos a hablar de las dos cosas en paralelo todo el tiempo. Pero en un punto vamos a hablar de lo que es la biología. La biología no es otra cosa que energía que tomó calidad de densa, de más condensada, de más dura. Cuando decimos densa no lo decimos desde densa es algo negativo, sino que tomó densidad, dureza. Entonces tiene características propias. Nosotros, para poder pensar, para poder sentir, para poder emocionarnos, para poder enamorarnos, necesitamos tener cadenas de redes neuronales que lleven los mensajes. ¿Sí? Las cadenas de redes neuronales, todos se imaginan, obviamente, que son cadenas de neurona tras neurona tras neurona. Obviamente son millones de neuronas encadenadas. Todos conocemos a alguien que tuvo una ACV. Aunque no sea cercano, en una película, en alguna parte, vieron que uno tiene una ACV, hay una parte de nosotros que deja de funcionar. Dejamos de pensar, dejamos de mover un brazo, dejamos de poder mover un ojo, dejamos de poder caminar. Porque los estímulos en nuestra vida pasan a través de estas cadenas. Que estas cadenas, además, sean campos energéticos, por supuesto. Pero en el mundo biológico, en el mundo real, nosotros las necesitamos para comunicarnos todo el tiempo con la realidad. Y si nosotros no nos comunicamos con la realidad, nos quedamos en el ego, nos quedamos atrapados en la mente. Tenemos que comunicarnos hacia afuera y tenemos que comunicarnos obviamente hacia adentro. Y estamos todo el tiempo en este juego, adentro, afuera, adentro, afuera. ¿Por qué les digo esto? Porque las cadenas neuronales son nuestra memoria. Nosotros pensamos que son como autopistas que llevan y traen mensajes, pero en realidad son la memoria. Las cadenas tienen adentro contenida la memoria. Y depende cómo estén armadas, así está armada nuestra memoria. Y depende cómo estén estructuradas, así se comunican los mensajes, las memorias, los recuerdos y las creencias dentro de nuestro sistema nervioso. Y no digo cerebro, digo todo el sistema nervioso, porque tenemos más de uno, no es solo el cerebro, chicos. El cerebro es el último desarrollo que nosotros tenemos. Tenemos muchos anteriores, ¿sí? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuál es la calidad de esta cadena neuronal. Esta cadena neuronal es milagrosa, ¿sí? Porque tiene una cualidad única, que es, una vez que se forma, contiene la memoria. Gracias a eso podemos guardar memoria. Nos podemos acordar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de qué nos pasó en la infancia, de quién era nuestra maestra de la primaria, de las cosas lindas que nos pasaron las vacaciones. Todo esto que contenemos en la memoria, ¿sí? Está en estas redes. Y las redes se sostienen firmes, porque si no perdemos la memoria. Se sostienen cerraditas y selladas, ¿sí? Para que nosotros podamos recurrir siempre a ese lugar para un recuerdo. Entonces es maravilloso saber que nuestra memoria está respaldada. Y hay algo muy importante. Nosotros, Blanqui, muteate que hace ruido. Nosotros no podemos desaprender nunca, a pesar de que hay escuelas que hablan de desaprender. La neurociencia tiene investigado muy profundamente que nunca desaprendemos. A lo sumo guardamos
en memorias de largo plazo, a lo sumo bloqueamos o los ponemos en un archivo porque no es necesario en este momento. Y muchas veces somos capaces de bloquear muy bien el aprendizaje porque es doloroso, porque es triste, porque es traumático, pero todo lo que aprendimos alguna vez está ahí adentro, aunque no lo usemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprender, o cuando los científicos empezamos a comprender, ¿sí? Yo soy de ambos rubros, de la sanación y la ciencia, que nuestras redes eran firmes, dijimos, bueno, entonces cuando aprendes algo que nunca más cambiás. Resulta que nuestras redes además son móviles, quiere decir que se sostienen, pero además pueden moverse, son plásticas. Esto obviamente es obvio, si no, no podemos seguir aprendiendo. Una vez que tenemos un conocimiento, quedaría quieto. Si vieron como las gallinas que aprenden a caminar, a picotear y no pasan mucho de ahí. Un poquito, alguna cosita más aprenden, pero esa es la limitación que tienen. Nosotros podemos aprender y más, y más, y más. Eso significa que podemos ramificar lo que aprendemos. Pero la primera cualidad de una red neuronal es ser estable, chicos. Y pensar que quiero cambiar no la va a cambiar. Querer cambiarla no la va a cambiar. Y de hecho, hay una cualidad que los humanos tenemos que es increíble, y que es que tenemos como un telón, como un escenario, en donde nosotros podemos pensar sin que necesariamente sea un aprendizaje o que ese pensamiento a nosotros nos cambie todo el tiempo, ¿sí? Eso nosotros también lo sabemos. Nosotros tenemos un lugar donde podemos pensar, ¿quiero aprender a tejer o quiero hacer clases de yoga? ¿Voy a ir a un taller literario o aprendo neurociencia con Ana? O sea, ¿qué voy a hacer? En ese lugar, esos pensamientos no están inscribiendo mi vida. Es como un escenario donde yo le pido a un actor que se presente, o al otro, o a este, o a aquel. ¿Sí? Ahí decidimos qué color de ropa nos ponemos, si algo nos gusta o no. Ahí decidimos cosas que a los 20 minutos nos olvidamos que pensamos. Y justamente, cuando yo me propongo hacer cambios, y esos cambios no pasan de ese lugar, son solo ideas que quedan ahí adelante, pero que no pasan a la trastienda, no pasan a ese lugar donde están las verdaderas memorias. Entonces, una de las primeras consignas que uno tiene que entender cuando quiere proponer cambios, cuando quiere decir, bueno, no quiero ser este, quiero ser otro, ¿sí? Es cómo accedo a ir más allá del escenario. Y eso los antiguos maestros lo hacían de formas variadas, ¿sí? En todas las escuelas espirituales del mundo se crearon formas de ir a trabajar más allá del escenario. Seguramente escucharon hablar del ego, que lo peor del ego, que hay que deshacerse de la mente, que tenemos que ir a otros estados de conciencia. O sea, distintas escuelas entraron desde distintos lugares. Pero la verdad es que todas estaban de acuerdo en que las decisiones para poder producir un cambio, promover un cambio, tienen que ser realizadas en un estado de conciencia que no sea ese escenario. Nuestra mente consciente está casi todo el tiempo en ese escenario donde nosotros creemos que es el pensamiento, en realidad solamente es el emergente de lo que ya está ahí adentro, o es la observación de lo que estoy mirando de afuera. Yo ahora los veo, veo todas las caritas, sé que está el Facebook, estoy observando y aparece en mi conciencia. También puedo ir adentro y buscar un recuerdo y traerlo a mi conciencia. Puedo ir hacia afuera, puedo ir hacia adentro. Pero no dejan de ser cosas inmediatas que no transforman demasiado mi ser. Cuando algo transforma mi ser, tiene varias cualidades. Primero, necesita entrar en otro estado de conciencia. Por eso cuando nosotros estudiamos, a veces estamos tan concentrados que no escuchamos nada. Otras veces estamos impactados por lo que pasó y sentimos que el espacio-tiempo se queda quieto y estamos presenciando un estado de violencia, un accidente, o estamos mirando algo y nos sentimos que todo pasa muy rápido o que todo pasa más lento, o sentimos que no hay nada excepto eso que está pasando. Otras personas lo relatan como todo se volvió anestesiado, de golpe no escuché nada, ¿sí? La mente cambia de estados de conciencia, cambia las frecuencias de onda, porque va al lugar en donde se permite aprender. ¿Y cómo aprendemos? A través de las emociones primero, el impacto emocional. Lo que más fuerte nos impacta es lo que más fuerte queda grabado. En segundo término, a lo que le prestamos atención. Si yo miro algo, miro, lo voy aprendiendo. Es más lento que el impacto emocional, pero funciona. Así funciona la escuela. Y tercero, por práctica.
Si todos los días ando en bicicleta, un día se me graba. Si todos los días cocino, un día se me automatiza. Entonces yo tengo formas de aprendizaje. Estos aprendizajes van entrando en nosotros y se convierten en parte de nuestra estructura de pensamiento. Ahora, cuando se convierte en una red neuronal. Y esta red neuronal, cuando un conocimiento suma a lo anterior, me hace sentir que es del mismo rubro, ¿sí? Como si veo números, sé que es matemática y voy a tratar de meterlo en ese lugar. Si es algo afectivo, va a buscar la red neuronal que tiene que ver con eso, va a buscar cómo asimilar eso que viene. Si lo que está afuera no coincide con nada que tengo adentro, no va a entrar. ¿Sí? Es como lo primero es no, y voy a tardar un buen rato en poder asimilar lo que está afuera para poder incorporarlo. Hoy nosotros tenemos la idea de que estamos invadidos todo el tiempo por datos y datos y datos y datos, y la mente esta del escenario está súper saturada, pero la mente que forma las creencias no. Esa mente sigue estando trabajando como siempre, porque lo que no pasa o lo que no se convierte en algo importante, no se graba en la profundidad. Es solo un dato que pasa por adelante, ¿sí? Esto es muy importante porque no grabamos todo lo que pasa. Y muchas de las cosas que nosotros queremos ingresar, ¿sí? No ingresan porque no tienen ni el peso, ni la atención, ni la perseverancia necesaria para poder hacer parte de nosotros. Entonces, la primera parte la primera pauta, ahí está, no me salía la palabra, de por qué no podemos cambiar, es porque no logramos un impacto emocional suficientemente fuerte para que nuestras redes se movilicen. ¿Sí? Entonces no logramos ese estado de conciencia, esa movilización. Y yo ahora voy a contarles algo, porque como vinieron a varias conferencias, me gusta mover los temas por si es un poco repetido. ¿Cuál es una de las razones por las cuales los niños aprenden mucho más rápido que los adultos? Primero y principal porque los niños obviamente no vienen con el cerebro vacío, no llegamos con el cerebro vacío a este mundo, tenemos memorias genéticas, memorias epigenéticas, venimos con programas y no aprendemos como queremos, sino como podemos, y vamos llenando este cuaderno con muchas hojas en blanco. Los niños las tienen bastante en blanco, no hay redes formadas, por eso es más fácil que acepten el conocimiento. Pero los adultos tenemos las redes formadas. Entonces, tenemos que cambiar lo que tenemos. ¿Sí? Tenemos que cambiar una y otra vez lo que tenemos. ¿Y qué es lo que nos pasa a los adultos? A los adultos nos suele pasar que tenemos muchas de las emociones anestesiadas, por eso no podemos aprender. ¿Qué significa que una emoción esté anestesiada? Nosotros vamos aprendiendo de todo de niños. Imagínense que jugaron con sus hermanos, con sus amigos del barrio, con sus primos, estuvieron muy bien con su mamá. No piensen ustedes quizás como una infancia, primero, con problemas. Pensemos primero en una infancia normal, común y corriente. ¿Sí? Chicos, les voy a pedir a Lucy y a Claudia que se muten, porque hacen ruido. Porfi. Entonces, bueno, disculpen que interrumpe, pero si no empiezan a aparecer en la pantalla. Imagínense que tienen una infancia normal, común y corriente, con juegos, con cosas buenas, con cosas malas, con desafíos, con frustraciones, más o menos lo que es la vida. Pero imagínense que en un momento, quizás a los 12 años, les empiezan a hacer bullying en la escuela, ¿sí? Aunque tengan buena base. Si ustedes empiezan a recibir bullying en la escuela, van a entrar en estado de alerta. Y cuando entramos en estado de alerta, o sea, en estado defensivo, lo que nos pasa es que el estrés toma como poder sobre toda nuestra atención. Y eso es bueno. Cuando algo malo nos va a pasar, los programas de adaptación, los programas de estrés, se ponen en alerta, si no estamos en peligro. ¿Sí? Es algo que es algo positivo. Sin embargo, cuando esta alerta dura mucho tiempo, no un poquitito, ¿sí? Lo que a nosotros nos va a pasar que todas las emociones positivas que tenemos están esperando ser sentidas y no pueden. Nosotros tenemos una broma en nuestra escuela que es una frase de que si nos corre un perro, no es momento ni de enamorarse, ni de ser feliz, ni de ser espiritual, ni de aprender nada, hay que correr. ¿Sí? Eso lo entendemos todos. Si nosotros estamos en alerta, un montón de aprendizajes comienzan a no estar, un montón de sensaciones, de percepciones. Nos vamos perdiendo del mundo por el estado de alerta. Entonces nos va a pasar que hay emociones que no aprendimos.
¿sí? No están ahí, simplemente no las pudimos aprender por estos estados complicados, estados de estrés infantil, estado de estrés adolescente. Entonces, todas las personas que de niños tuvieron estados de estrés infantil, ¿sí? Es decir, desde bebés hasta los 12 años, de 18 años. Yo vamos a los 12, pero vamos a agrandar hasta los 18 para hacerlo más amplio. Obviamente, los que nos pasa muy de bebés y muy de niños, siempre es más importante que lo que nos pasa a los 17, 18. ¿Sí? Porque estamos como más frescos, más con las hojas en blanco. Sin embargo, el estrés en cualquier momento de esas edades va truncando nuestra capacidad de aprender la emoción, percepción, sensación que deberíamos estar gestionando por estar creciendo y madurando. Los humanos tenemos una infancia eterna, pero eterna, chicos. Tenemos una infancia larga, una preadolescencia, una adolescencia, después tenemos una postadolescencia y nuestro cerebro prefrontal termina de madurar a los 30 años. En las chicas un poquito antes, y en los varones a los 30. Entonces imagínense cuántos años tenemos para aprender cómo percibir y conectarnos con el mundo. Y en esos años nosotros somos muy flexibles, y cuando subimos estos estados de alerta, el aprendizaje no se produce. ¿Qué pasa cuando el aprendizaje no se produce? Que después, cuando queremos aprender del mundo, no tenemos el GPS, la conexión, no tenemos el mapa, el manual. Mira, lo dije para todas las edades. No tenemos ese mapa de percepciones, sensaciones y emociones que nos permiten traducir el mundo o traducirnos a nosotros. A veces no nos comprendemos o autosentimos, es la autocepción el problema, y a veces es la percepción del mundo. Entonces, fíjense cuántas cosas podemos no estar sintiendo porque en algún momento de nuestra vida no pudimos realmente aprender. Porque cada etapa, desde antes de nacer incluso, de las panzas de nuestras mamás, hasta los 20, 21, es muy importante como etapa evolutiva de vida. ¿Sí? Los que manejan antroposofía saben muy bien, los que manejan el concepto de septenios también conocen bien este tema. Y el que no, vemos crecer a un niño, nos damos cuenta realmente que son etapas. Cualquier etapa de estos momentos que no haya tenido la capacidad de percepción porque estuvo estresado, estuvo bloqueado, estuvo traumatizado, después de adulto no va a tener capacidad de cambio. Entonces, ¿cuáles fueron los grandes desafíos de nuestra escuela? Para los que no nos conocen, nuestra escuela tardó 3 veces 10 años en desarrollar las técnicas que manejamos, porque todo lo que manejamos es un proceso. Nosotros cuando intentamos ser sanadores, ¿sí? Tenemos que ver qué hacían los antiguos maestros y no qué hacían los brujos. ¿Sí? Los brujos era una varita mágica, 2 más 2, 4, y creemos que estamos sanando con eso. Los antiguos maestros comprendían la idea de proceso, de camino, de aprendizaje, de construcción de la energía. Por supuesto, ellos no sabían mucho de redes neuronales, hablaban de las cosas o de estos sistemas como podían, el idioma que podían, pero entendían muchísimo simbólicamente, estructuralmente, a veces cómo se podía, casi en forma de cuentos lo entendían muchas veces. Sin embargo, estaban muy bien orientados sobre qué había que hacer. Entonces, hay una técnica maravillosa que a mí me encanta, que se llama la técnica del despertar del alma. Casi se perdió en el mundo. Yo les cuento que nuestro grupo, eh, no fui yo la que hizo los viajes, otro miembro de nuestro grupo se dedicó a recuperarla y a conectarse con las últimas personas que la manejaban. Encontramos la misma técnica en 3 lugares del mundo, en el Tíbet, en el chamanismo americano y en el chamanismo australiano. ¿Sí? Esta técnica hablaba, ¿sí? Y no es que sean los únicos lugares donde estaba, solo que muchas técnicas antiguas, como la medicina germánica antigua, que si no fuera por el doctor Hammer ya no se recuperaba, yo conozco a él y a mi abuelo que las manejan y nadie más. Estas técnicas, la técnica de las almas perdidas también, hubo 2, 3 chamanes que gracias a Dios recuperaron, y son técnicas muy importantes y que hoy fueron unidas a las terapias tradicionales, a las terapias complementarias para trabajar enfermedades psiquiátricas o físicas, porque eran muy eficientes. En esta técnica se hablaba de recuperar el alma que se duerme. Y una dice, sí, es muy poética la frase, sin embargo lo que hacen, ¿sabe qué es? Recuperar estas emociones, volver a sentir, ¿sí? Y no es resentir lo mismo, es volver a ese lugar donde desconecté por estrés,
Desconecté porque el mundo me exigía luchar, pelear, defenderme, esconderme, y donde yo perdí la capacidad de sentir, de percibir y volver a realizarlo. Obviamente para ser actividad como esta hay que ser muy técnico porque requiere respiraciones especiales, llegar a un estado de conciencia especial, trabajar toda una postura de mudra corporal para poder ir a un lugar en donde esa conexión sea posible porque está en ese lugar. Entonces, la segunda razón, la segunda pauta por la cual nos cuesta cambiar es porque la mayoría tenemos gran parte de nuestras capacidades perceptibles, ¿sí? Sensoriales, dormidas, apagadas o desconectadas. Esto, aunque no lo crean, es una virtud que se nos va en contra. ¿Cuándo es una virtud? Chicos, si ustedes tienen que concentrarse en un examen, está bien que puedan concentrarse y apagar todo lo demás. Si ustedes tienen que estar en un teatro viendo un ballet, tienen que estar ocupados haciendo una cirugía, porque son cirujanos, ¿sí? Cualquier estado de concentración requiere que ustedes puedan anular para poder concentrarse. Eso es positivo. Cualquier estado de lucha, correr, hacer, resolver, salvar la vida de alguien, requiere que ustedes se concentren y puedan anular. Pero cuando ustedes hacen o utilizan este sano sistema y después vuelven al estado perceptivo, todo está bien. Ese ratito no es nada. El problema es que cuando esto pasa de niños o hay un trauma, esto queda anulado en forma permanente. Ahora voy a contarles, vamos contando ahora, obviamente cada tema que les voy contando tiene que ver con técnicas que están dedicadas a que esto pueda ser regestionado y sanado. Como les decía recién, la técnica de las almas dormidas, hoy la llamamos técnica de reconexión emocional, tiene un nombre más elegante, ¿sí? Es una técnica que requiere principalmente saber llegar al estado de conciencia correcto y producir dentro del cuerpo los neurotransmisores correctos para que todo nuestro sistema nervioso nos dé acceso a esa puertita. Vamos a hablar ahora de otra situación común a nuestra mente, que también nos afecta en cuanto a los canales emocionales. Nuestro sistema de aprendizaje es piramidal, quiere decir, tenemos un aprendizaje y después viene otro, y se suma otro, y se suma otro, y se suma otro, y se suma, y en un momento tenemos un montón de aprendizajes asociados a este. Por ejemplo, imagínense que a los 2 años aprendieron qué era el color verde. Hermoso el color verde. Y después vimos el lápiz verde. Y después aprendimos que había un balde verde, un muñeco verde, ropa verde, un árbol verde. Y hoy en día cualquier cosa verde rápidamente la asociamos a un objeto, a un color y a una emoción respecto a ese color. Vamos creciendo. Ahora, este crecimiento a veces es cómodo y lineal, pero a veces este crecimiento comienza a tener adentro eventos que comienzan a contaminar toda la red neuronal. Todos estos conocimientos están en una red y en otras redes que se comunican, ¿sí? Hacen puentecitos para unirse. Por ejemplo, la red de los baldes con la red de verde, con la red de, lo usamos para llenarlo de agua, ¿sí? Se van conectando dentro de la cabeza. Yo lo simplifico mucho, muy kinder, pero es para no hacérselas tan difícil. Pero tenemos comunicaciones así sanas. Ahora imagínense si ustedes alguna vez estaban muy felizmente en la calle y una persona vestida de verde los asalta a mano armada y les pega un tiro. Y ustedes se salvan, no pasa nada. Van al hospital, les sacan sal, vuelven a casa enteros y sanos. Sin embargo, a partir de ese momento, ese color ya no va a tener la connotación adorable que tenía antes, que tenía que ver con el baldecito de bebé, con un pullover que les encanta, con ese árbol que está fuera de sus ventanas. Va a haber un aspecto de ese verde que va a estar contaminado y va a empezar a contaminar todas las conexiones de esa red. Así que quizás cuando vean un árbol verde, ya no suban las emociones tan bien como antes. O cuando recuerden, o sea, algo más fácil, vayan a comprar ropa y vean algo de verde, porque les dicen, nuestro equipo de fútbol se viste de verde, te tenés que comprar esa camiseta, y uno ve y diga, ¿sabes qué? Me voy a hacer de Boca, azul y amarillo, ya no me puedo vestir de ese color, porque algo adentro comienza a opacar las emociones y a cambiarlas asociadas a un evento, una memoria, un acontecimiento. Cuando esto nos pasa, que hay un acontecimiento traumático o difícil, para decirlo de alguna manera, que contamina la memoria de una red neuronal, levantado sistemas de alerta. ¿Qué significa? Cada vez que veo el verde, voy a estar así, alerta.
¿sí? Entonces ese sistema de alerta va a hacer que, como sube la alerta, otra vez no percibo, no siento, no estoy cómodo. Cada vez que la alerta suba, yo voy a empezar a sentir por la realidad algo que no es real. Por ejemplo, vamos a un caso de pareja. Imaginen que venían bien, adolescencia más o menos bien, un par de novios o novias muy bien, y un día uno que traición absoluta, puñalada por la espalda, se sintieron lo peor del mundo, y a partir de ahí, cada vez que quieren salir con alguien, nena o nene, no importa, y se ponen duros, no sienten nada, se quieren levantar, no quieren estar ahí, sienten que no es la persona, y uno dice, ¿qué me está pasando? Y esa persona que nos traicionó fue contaminando toda la memoria afectiva, y hoy la memoria afectiva está truncada. Entonces, yo quiero aprender algo nuevo, quiero aprender a estar con esa persona, quiero seguir adelante en la vida. Y lo que me pasa es que ese nivel de alerta no me permite la experiencia de lo nuevo, porque lo que hace es dar un mensaje. Persona, pareja, no. Es dolor. ¿Sí? Yo tengo el cerebro traumatizado. Entonces, esto es muy importante porque muchos tenemos el cerebro con pequeños eventos, y estos son pequeñitos, ni siquiera muy complicados, pequeños eventos traumatizados que no nos permiten volver a conectarnos con la realidad. Y trabajar el trauma requiere algo muy distinto que todo lo anterior que yo les conté, porque saben que el trauma tiene una característica que fue tremenda. No saben lo difícil que fue para todo el mundo, psiquiatras, médicos, o sea, todos los rubros del mundo. De hecho, los que manejan medicina germánica, que si están en una conferencia de neurociencia, muchos leyeron al doctor Hammer y saben que la biodeco fue como un plagio del conocimiento que él sacó al mundo para la gente en general. Él hablaba de trauma todo el tiempo, y uno de los grandes problemas que él tuvo a la hora de proponer técnicas era que él, como psiquiatra y como oncólogo, sabía que el trauma era intrabajable. Resulta que ya no es intrabajable. Él obviamente ya murió el año pasado, no el anterior, ya era un señor muy mayor, y hace 20 años atrás el trauma no se sabía trabajar todavía, no se sabía qué hacer con un trauma. Era esas cosas que cuando las encontrás es, ¿y ahora qué? ¿Y saben por qué? Porque el trauma es un sistema que es para defendernos. Es un arma secreta que tiene nuestro inconsciente y nuestro subconsciente. Y funciona de esta manera. Ustedes imagínense que, a ver, vamos a hacerlo bien naturaleza. Imagínense que es un hermoso pájaro, ¿sí? Que se para todos los días en mi balcón, pero un día se para en el balcón y mi gato los ataca. A partir de ahí, como pájaros, lo que van a hacer es, cada vez que ven al balcón, no se van a parar ahí. Algo en el corazón va a empezar a tener taquicardia. Cuando vean un gato, van a salir corriendo, porque saben que pueden morir. Cuando vean un lugar parecido a este lugar donde hubo un gato, quizás al ruido, escuchar maullar o ciertos movimientos, van a tener toda una situación de alerta que dice, ahí no, porque es peligroso. Esto, si somos un pájaro, probablemente nos salve la vida para que nunca un gato nos pueda cazar. Y hoy nosotros tenemos este sistema activo en nosotros, como cuando éramos cavernícolas. Esto no se va a apagar nunca. Eso está dentro de nosotros. ¿Y por qué digo nunca? Porque el sistema de alerta es parte de nuestra supervivencia, ¿sí? Porque siempre va a haber peligros. Un terremoto, un virus, ¿sí? Accidentes, distintas situaciones. Ya no hay dinosaurios, pero hay, qué sé yo, micros que pasan a toda velocidad por una ruta. Entonces, nuestro sistema de alerta va a seguir ahí, va a seguir aprendiendo para defendernos. El problema es que yo tengo una crisis de pareja en donde me siento totalmente traicionada o en peligro de muerte, que no es verdad que tengo un peligro de muerte, pero a veces sí podría ser verdad que sea un peligro de muerte, ¿sí? Entonces yo grabo que eso es un peligro, y qué me va a pasar a partir de ese momento. Cada vez que me acerco a una situación que parece igual, o que huele igual, o que se ve igual, o que hay un ruido que es igual, van a saltar los sistemas de alerta para defenderme. Como es un sistema positivo, es muy difícil de desarmar, porque el cerebro no suelta lo que es bueno para nuestra vida. Y aunque por supuesto a nadie le gusta que se le cierren los bronquios frente a un ruido o un ruido de ambulancia porque le quedó un trauma, o a nadie le gusta nunca más poder enamorarse porque quedaron traumados como pareja,
A nadie le gusta que un día lo hayan asaltado en la puerta y nunca más poder caminar solo por una vereda. No nos gusta, nos arruina un poco la vida, un poco, bastante, depende de qué se trata el trauma que tienen. Sin embargo, para nuestro inconsciente eso es válido, es grandioso. Entonces, ¿por qué es tan difícil trabajar un trauma? Porque es algo importante para nuestro inconsciente y subconsciente. Entonces, el trabajo del trauma, por ejemplo, se hace con bioneurohackeos, neurohackeos, literalmente. Se desarrollaron técnicas basadas en chamanismo. ¿Sí? Nuestra fuente profunda fue la técnica de fracturas del alma chamánica. Esa fue la fuente original. Fuimos viendo qué hacían los chamanes que sacaban a las personas del trauma, tanto energéticamente como biológicamente. Obviamente, esta conferencia es de bioneurobiología, así que les cuento que hay técnicas guiadas para trauma, hay muchas técnicas para trauma. Yo manejo 10, ¿sí? Para trauma, y espero que haya muchas más porque hay muchas clases de trauma, en donde hackeamos el cerebro para que vuelva a conectarse con la realidad. Porque ¿cuál es el problema del cerebro? Cuando hay un estímulo, salta el sistema de alerta, se queda atrapado en el trauma y no ve que en la realidad no pasa nada. No ve que esta persona no me va a traicionar, no ve que esto no se está repitiendo lo de antes, no ve nada, se desconectan las cortezas prefrontales, frontales y parietales, se desconectan. Y estos hackeos se trata de volver a conectar. No trabajamos el trauma, conectamos el sistema nervioso. Si conectamos el sistema nervioso como lo hacían los chamanes, resulta que el trauma se disuelve solo. Entonces, otra vez volvemos a por qué nos cuesta tanto aprender. Si tenemos un trauma, el trauma literalmente no nos deja aprender, chicos. El trauma nos lleva siempre al pasado, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque estructura nuestro sistema neuroendocrino, nervioso y hormonal para que responda a la realidad siempre de la misma manera para defender nuestra vida y no nos deja avanzar, si nos deja atrapados. Cuando uno ve enfermedades físicas y enfermedades psiquiátricas, siempre detrás hay un trauma. Entonces, si uno quiere gestionar y ser un verdadero terapeuta alternativo que pueda gestionar a alguien que está neurótico, a alguien que tiene miedo, a alguien que está deprimido, a alguien que tiene ansiedad crónica, a alguien que hace quistes, tumores, necesita comprender el concepto del trauma. Necesita comprender cómo funciona cada uno de los traumas para poder hackear el cerebro y desarmarlo, para poder cambiar. ¿Sí? Y de esto se trata el cambio. El cambio se trata, y es posible solo si nuestras redes neuronales pueden ser flexibles. Cambiar significa modificar las redes neuronales. Significa poder cambiar las conexiones. Poder ampliar más allá de las conexiones que tenemos. A veces tenemos demasiadas en el hemisferio izquierdo, y cuando uno tiene demasiadas conexiones en el hemisferio izquierdo, lo que pasa es que está todo el tiempo mirando fuera. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué hace el otro? ¿Sí? Yo sé que el hemisferio izquierdo tiene, hemisferio derecho, me equivoqué. Cuando uno tiene muchas conexiones en el hemisferio izquierdo, es derecho, otra vez me equivoqué, derecho, todo el tiempo está mirando afuera, y afuera, y afuera, y afuera. Yo sé que el hemisferio derecho tiene fama de ser recreativo, y es verdad. La virtud del hemisferio derecho, ¿sí? Es poder recorrer una y otra vez todas las memorias para poder crear y combinar de 1.000.000 de formas distintas lo que está ahí adentro, y poder ver el mundo para recombinarlo. Sin embargo, con demasiadas redes, solo vemos hacia afuera, y estamos preocupados por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que pasa, por lo que es el otro, por lo que pasa allá, y perdemos la autocepción interna. Cuando estamos con esta estructura, y esta estructura de formación neuronal se da cuando uno desde niño se vio obligado a estar cuidándose todo el tiempo del entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si uno tuvo una madre depresiva, un padre depresivo, violencia en la casa, si hubo bullying en la escuela, si estuvo todo el tiempo en situaciones peligrosas, o tuvo que cuidarse demasiado a sí mismo siendo niño, todo el tiempo tenemos que mirar afuera porque el mundo está peligroso. Y cuando eso pasa, se desarrollan demasiado las redes de este lado. Entonces, cuando viene la gente, vienen personas y me dicen, ay, yo quiero cambiar de trabajo, quiero tener mi propia empresa, quiero ser más ejecutivo, quiero ser más decidido, o ¿por qué no le puedo poner un límite a mi pareja? Una de las primeras cosas que le decimos es, tenés sobredesarrollado el hemisferio derecho. ¿Sí? Entonces,
vivís dependiendo del otro. Y cuando uno depende del otro, no ejecuta la propia vida, porque eso lo hace el izquierdo, ¿sí? También nos puede ser al revés, nos puede pasar al revés, que una persona tenga un sobredesarrollo en el hemisferio izquierdo. Cuando eso pasa es porque cuando somos niños, frente al entorno, que puede ser peligroso y complicado, nos volvemos como un hiper yo, muy hacia adentro. Desarrollamos todo el mundo desde nuestra realidad, ¿sí? Creamos realidades internas propias y en vez de expresarnos, en vez de mostrarnos, en vez de decir quiénes somos, nos quedamos encerrados en nuestra propia realidad creativa interna. Pareciera mucho más lindo, pero la verdad es que nos volvemos totalmente narcisistas y egocéntricos. Y entonces, ¿qué nos pasa cuando pasa eso? Bueno, ¿qué nos dice una persona que viene con esta capacidad de no poder cambiar? Es, mi familia no me entiende, todos dicen que soy rígido o rígida, que no puedo cambiar, que siempre tengo las mismas ideas, que impongo mis ideas, que soy mandón o mandona, y es claro, porque yo construyo un mundo y lo proyecto al mundo, no lo veo, no lo veo, no estoy usando este para mirar, observar y comprender. Yo construyo el mundo con mi mente, y lo que construyo quizás sea real, no sea real, y muchas veces no contempla la necesidad del otro, solo la mía, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ¿por qué no puedo cambiar en ese caso? Y es porque tengo un sobredesarrollo del otro lado. Ambos trabajos requieren tareas muy, muy distintas. Uno diría, bueno, hacemos algo para este, hacemos algo para este. Bueno, no, no es así. Cuando uno trabaja con personas que tienen un sobredesarrollo del lado derecho, tiene que entrar en lo más profundo de la mente, ¿sí? Y utilizar una técnica, por ejemplo, algo que nosotros llamamos la replicación, que es crear redes neuronales de lucha para poder defenderse, estar seguros, ser fuertes, ¿sí? Es como crear el guerrero interior. El guerrero interior es algo muy antiguo, seguramente muchos escucharon hablar. En todas las escuelas espirituales del mundo se desarrollaba el guerrero interior, no para salir a matar gente, sino para ser fuertes, decididos, para realmente ser un yo. Las escuelas de yoga, tai chi, qigong, artes marciales, todas las escuelas espirituales utilizan palos, armas, espadas, muchas veces en forma artística, pero tenía que ver con la fuerza del guerrero. En las culturas antiguas, a cierta edad, se te llevaba de peregrinación, te llevaba a casar con tu padre, a moverte por el mundo, a moverte con tu madre, se te llevaba con otros parientes u otras partes de la familia, para que desarrolles tu yo fuerte, para que seas realmente una persona y un individuo. Entrar a desarrollar eso requiere un cierto estado de conciencia, acceder a ciertas redes neuronales, movilizar ciertos neurotransmisores y poder hacerlo. Y cuando trabajamos con este lado, con el estado del ego, tenemos que aprender a reconectar emociones. Es muy distinto. Ya no es crear redes neuronales desde el guerrero, es reconectar emociones. Las personas que quedaron atrapadas en el hemisferio izquierdo tienen muy bajo nivel emocional. De hecho, la mayoría son sociópatas, ¿sí? Es decir, que tienen una parte de ellos que accionan totalmente escindidos de las emociones. Vieron que este tema de por qué no podemos cambiar es mucho más largo de lo que uno creería. De hecho, estoy mirando la hora porque me tienen cortita respecto a 1 hora y nada más. Así que tengo que mirar de no hablar demasiado. Cambiar es la vida misma. Cuando mucha gente me dice, bueno, yo quiero cambiar esto, quiere cambiar aquello. Yo le dije, la terapia misma es cambiar. Aprender a gestionar personas se trata de saber cambiar. Aprender quiénes somos, cómo sanar una enfermedad, cómo desprogramar un tumor, cómo hacer que un cáncer deje de crecer, cómo hacer que una enfermedad psiquiátrica se estabilice para que la persona pueda tener una vida viable en este mundo. Todos estos temas requieren cambiar. Requieren que algo que es parte de nuestra estructura cambie de estructura, se convierta en otra estructura. ¿Sí? Porque, como les dije al principio, nuestra memoria está contenida en redes neuronales y está contenida en campos morfogenéticos y energéticos. Vamos a agregar ahora la energía. Por eso cambiamos o cambiamos la forma de pensar, significa que cambiamos las redes neuronales. Cuando aprendemos, creamos redes neuronales. ¿Sí? Redes que están en todo nuestro cuerpo. Y crear redes neuronales no es solamente armar cadenitas de neuronas, es movilizar
nuestro sistema neuroendocrino, todas nuestras hormonas. Y si ustedes saben de energía y saben sobre vórtices y chakras, saben que cada chakra está asociado a una glándula, ¿sí? Y las glándulas son nuestras hormonas y son nuestros neurotransmisores. Quiere decir que desde siempre las escuelas energéticas hablaron y supieron que había que mover esto, que mover nuestra personalidad era mover la energía asociada a la biología, que todo está atado con todo y que nosotros dependemos de esta biología para ser quienes somos, ¿sí? Hay muchas formas de movilizarla. A veces es conscientemente, a veces. Pero la conciencia, esta que está hablando ahora con ustedes a través de Facebook, Instagram y todos los canales que están abiertos, no está diseñada, no está diseñada a cambiar la memoria profunda, que nosotros llamaríamos subconsciente y inconsciente. Las escuelas lo llamarían mente superior, lo llamarían alma. ¿Sí? Depende de la escuela. No espíritu, el espíritu es otra cosa, ¿sí? Estamos hablando de los programas internos. Cambiar eso no se hace con esta mente consciente. Necesitamos acceder siempre al lugar donde está la memoria, el programa, y para eso tenemos que hablarle al sistema como el sistema nos puede escuchar. Y muchas veces lo hacemos con palabras, muchas veces lo hacemos guiándolos, ¿sí? La técnica del alma dormida y de la fractura del alma, la que a mí más me gusta es guiando paso por paso en forma consciente, donde la persona que se sana sus fracturas, que recupera su alma, siente todo, percibe todo y sale en un insight totalmente consciente de lo que le está pasando. A mí me gusta trabajar así. Nuestra escuela, la mía, es muy consciente, muy de yo soy el hacedor de mi vida. Sin embargo, muchas de las técnicas no se pueden hacer así. Mejor dicho, muchos de los cambios no se pueden lograr de esta manera, como el del trauma. Y hay que trabajar con hackeos neuronales. Uno de los hackeos neuronales por excelencia más grandes que usaron todos los maestros del mundo son las respiraciones. Las respiraciones bien realizadas, ¿sí? En nuestra escuela manejamos más de 50 respiraciones y sus usos terapéuticos. Las respiraciones tienen bien realizadas, técnicamente correctas y con el mudra correcto, es decir, la postura de hombros, la postura de costillas, la postura de ombligo, a veces la postura del cuello, a veces a dónde está dirigida la respiración, si es por boca, si es por nariz, si es rápida, si es lenta, si es combinada, o sea, depende de lo que hagamos, combinando el aire, la postura, la forma, ¿sí? Es decir, oxígeno y mudra, aire y mudra. Esa combinación forma hackeos neuronales y hace que adentro acomodemos el sistema nervioso, a veces aceleramos el sistema nervioso autónomo, a veces aceleramos, a veces desaceleramos, a veces producimos neurotransmisores que bloquean del dolor, otras veces nos hacen sentir emociones, a veces despejan traumas, otras veces nos permiten oxigenar, otras veces bajan el estrés, algunas veces suben un poco el estrés para poder concentrarnos por un examen, a veces nos bajan la presión, otras suben la presión. ¿Sí? Algunos simplemente nos traen paz, otras limpian la mente, otras limpian los ganglios linfáticos porque estamos envenenados. ¿Sí? Las respiraciones son el hackeo por excelencia. Las respiraciones combinadas con los mudras físicos, que son los que manejan la bioenergética, los que manejan yoga, ¿sí? Kundalini, las distintas formas de yoga, saben la importancia de la postura corporal. Sin embargo, estos no son los únicos hackeos. Hay otros hackeos que tienen que ver con distintas técnicas respiratorias, físicas y corporales, que nos permiten hackear un momento, una circunstancia, conectar la corteza cerebral y volver a ser quienes somos. Entonces, en resumen, ¿sí? Hoy quiero hacer la charla un poco cortita, pero bien concreta. En resumen, ¿de qué se trata tener una terapia complementaria basada en neurociencia que pueda promover cambios? ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros somos un complejo sistema, complejo, ¿sí? Cuando uno aprende, quizás es más fácil lo que a nosotros nos costó, que fue salir de la nada y tratar de crear esta tecnología. Muchas veces la tomamos obviamente prestada de tecnología ya existente y otra tuvo que ser diseñada y gestada. Se trata de volver a ser quienes somos, es decir, de ejercer nuestra libertad absoluta de sentir,
percibir y emocionarnos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que reconstruimos nuestros GPS, nuestros mapas y nuestra conexión con nosotros y con el mundo. Cuando la conexión está sana, cuando la conexión es real, cuando lo que evalúo es lo que pasa, cuando lo que siento en mí es lo que pasa, y no lo que imagino, o no lo que se construyó por un trauma, o no lo que puedo sentir porque estoy totalmente anulado, yo voy a entrar en el mundo a superar las crisis, a vivir realidades, a tener pérdidas, a vivir muertes, despidos y distintas situaciones, pero los sistemas de adaptación, los sistemas defensivos que se conectan cuando entramos o cuando nos sumergimos en situaciones de ese tipo, se van a conectar, nos van a cambiar, ¿sí? Como les decía, si estamos corriendo, ¿sí? Como locos porque nos corre alguien, porque estamos huyendo, muchos sistemas se van a apagar y van a estar los defensivos activos. Si estamos corriendo al colectivo, la sangre está en los músculos y no está en el estómago digiriendo. Si tengo que dar un examen y pongo todo en la cabeza, y voy a tener el sistema nervioso comiéndose todo el calcio de mis huesos y los huesos pidiendo por favor que les dejemos un poquitito para no romper, sino debilitarse. Esos procesos son naturales, pero si nosotros estamos conectados en el acá y ahora de la realidad, los procesos se encienden y se desconectan. ¿Sí? Se conecta a un sistema defensivo adaptativo y luego volvemos a la normalidad. ¿Qué significa que volvemos a la normalidad? Que todos los sistemas perceptivos se vuelven a conectar. Y entonces el sistema inmunológico no trabaja de más. Ni hago un autoinmune, ni estoy todo el tiempo inflamada, luchando, porque hoy se dice que todas las enfermedades vienen de inflamación. Y yo digo, un paso antes, chicos, ¿por qué nos inflamamos? Porque estamos hinchados, porque nos duele todo, porque estamos todo el tiempo en lucha, en defensa u ocultándonos. Entonces el sistema inmunológico está todo el tiempo peleándola, y si la pelea nos inflama. El sistema de reparaciones puede reparar nuestro cuerpo si nosotros relajamos. El sistema cognitivo baja el sistema de alerta y sigue aprendiendo, saca conclusiones, saca resultados, arma nuevas definiciones y construye el nuevo mundo después de esa realidad. ¿Sí? Nuestro sistema amoroso, nuestro sistema afectivo, nuestro sistema que nos permite enamorarnos, amar a nuestros hijos, querer a las personas, nuestra capacidad compasiva, se vuelve a conectar totalmente justamente porque bajamos estos sistemas de alerta. ¿Sí? Y cuando estos sistemas de alerta quedan sobrecargados, cuando no tenemos la capacidad de resolverlos, ¿sí? O cuando simplemente no tenemos las percepciones suficientemente conectadas para poder volver a nuestra normalidad, a nuestro normotono. ¿Esto qué significa? Nos podemos enfermar por dos cosas. Una es por envenenamientos reales, chicos. Si comemos veneno nos enfermamos, así que guarda con la comida, los agroquímicos, las cosas tóxicas. Eso ya lo sabemos todos. Pero la segunda causa por la que nos enfermamos es porque nuestros sistemas adaptativos y defensivos están sobreactivados. No podemos aprender, no podemos resolver, no podemos cambiar, no podemos bajar el alerta, no podemos. ¿Por qué? Porque nuestro GPS, nuestro mapa, nuestra capacidad de conectarnos con el mundo, para poder responder coherentemente, se apaga, se desconecta, por todas estas razones que yo les acabo de dar. Porque tuvimos estrés infantil, que puede aparecer desde la panza de nuestras mamás, porque a veces venimos epigenéticamente estresados, y eso también hay que trabajarlo. ¿Qué significa? Yo sé que acá hay muchos sanadores que odian esto de que si mi mamá tuvo cáncer, yo tuve, pero por otro lado es si mi abuela se asustó y tuvo un abuso, yo soy una abusada. O sea, hay una mezcla ahí muy complicada. Lo que sí sabemos es que nosotros no tenemos los recuerdos de nuestro pasado, ¿sí? Excepto que hagamos vidas pasadas, pero no de nuestros ancestros. Nosotros traemos los sistemas de genes manifestados de nuestros ancestros. Entonces es muy fácil que nos pase lo mismo que a ellos. Y también es verdad que aprendemos por un montón tenemos un montón, vamos a decir, tenemos un montón de programas de aprendizaje no verbal a través de sistemas que aprenden por el olor, por el color, por la cantidad de alimento, por las caras, por las miradas, por el fruncido, por las posturas. Tenemos muchos sistemas que aprenden desde un mundo sensorial no verbal. Eso se ve en los bebés de menos de 2 años, que son los bonsai de sus papás sin siquiera hablar. ¿Sí? Aprenden rápido, porque todos estos sistemas están muy activos a esa edad. Están toda la vida, pero a esa edad
es lo que estamos usando, porque no sabemos hablar, no entendemos palabras todavía, ¿sí? Entonces, todos los sistemas que nos enseñan comienzan a truncarse, o sea, perdón, estamos en epigenética, todos esos sistemas que aprendemos van formando unos sistemas defensivos. Esos muchas veces venimos epigenéticamente enseñados. Y una de las cosas también que tenemos que aprender de por qué a veces no podemos aprender, no podemos cambiar, porque venimos aspectados por nuestros antepasados, nuestros ancestros. Biológicamente tenemos 7 generaciones que influyen en la manifestación de nuestros genes y millones de años de humanidad que crearon nuestros genes, así que imagínense. Y uno de los grandes trabajos es comprender, pero no algo tan lineal como se dice que si mi tatarabuela fue violada, yo tengo una violación adentro, o si mi tatarabuelo fue pobre, sino que es algo mucho más complejo de comprender y que debemos comprender, porque muchas veces esta manifestación epigenética o esta línea de aprendizaje que traemos no consciente, ¿sí? Por gestos, por miradas, por posturas, por a qué le tenemos miedo, por qué nos enoja. Todo eso que vamos aprendiendo de chiquititos va creando una personalidad que aunque de adulto nos propongamos ser otro, nos condiciona porque nos hace sentir que somos parte de la manada, ¿sí? Ser parte de la manada, aunque seamos humanos, sigue siendo trascendental para nosotros. Nuestra manada es la familia, la tribu, el grupo, el lugar de pertenencia. Obviamente nuestras manadas ya son muy culturales, muy distintas, pero no dejan de ser la manada de pertenencia. Y todos los aprendizajes que tenemos de ese lugar son muy difíciles de cambiar, porque cambiarlos significa perder la manada. ¿Sí? Ser el excluido, el rechazado, el que no pertenece. Y hay todo un trabajo muy profundo que se hace en un estado muy profundo de conciencia. Hay que hacerlo por debajo de ondas Z de frecuencia cerebral, o sea, muy lenta, o por encima de ondas gamma, es decir, yo ahora les hablo más o menos en 25-30 Hz, ondas beta. Y para cambiar una creencia, mejor dicho, para grabar una creencia, hay que tener el cerebro al menos en 60 Hz, hiperacelerado. ¿Sí? ¿Cómo hacían los antiguos chamanes? Bailaban 2 horas seguidas, tambores, vamos, 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 y ahí, ¡boom!, recién aprendizaje, ¿sí? Horas de yoga, horas de kundalini, horas de lucha, vamos, vamos, trabajar, 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 hacer, mover el cuerpo, ¿sí? 3 horas de una clase de kundalini, de hatha, de movimiento, de danza, y ahí, track, recién el aprendizaje, recién la meditación, recién eso que nos puede transmutar y que va a entrar en un estado distinto de conciencia. Bueno, chicos, vamos a terminar la conferencia acá. Espero que haya quedado claro un poco esta idea que nosotros, los de nuestra escuela, los de la Escuela de Bioneurovida, transmitimos, que es una terapia complementaria para gestionar seres humanos, sean terapeutas o no, ¿sí? Lo hagan para ustedes mismos o sea para ayudar a otros. Requiere comprender la idea de proceso, de complejidad. Requiere entender que los antiguos maestros empezaban a estudiar a los 5 o 6 años para ser sanadores, porque hay que saber cómo funcionamos, quiénes somos, por qué nos enfermamos, por qué cambiamos, por qué no cambiamos. Hay que comprender cuáles son las puertas de acceso a nosotros mismos, a cada uno de los aspectos, ¿sí? ¿Qué significa que un sistema defensivo esté hiperactivo? ¿Qué significa además que la energía tenga que ver con eso? ¿Sí? Yo separo mi escuela en la Escuela de Sanación y la Escuela de Neurociencias, doy por separado, porque los reglamentos de la sanación no son los mismos que los reglamentos de la biología. Cuando uno combina ambos, se convierte en alguien mágico, ¿sí? Porque comprende los dos lados de la sanación y puede ver todo el tiempo ambos aspectos para una verdadera y plena sanación humana. Pero lo más importante que tenemos que comprender es esta idea de proceso, esta idea de que nada viene de la nada, por lo tanto nada se sana de la nada, ¿sí? Y a todos nos gusta ser mágicos, pero la salud es algo demasiado importante y valioso como para menospreciarlo, pensando que no requiere este nivel de atención y cuidado. Un nivel de cuidado que hace que realmente tengamos que entendernos y tener tecnología muy bien desarrollada, ¿sí? Como yo les decía, los grandes maestros, antiguos maestros, aprendían años
hasta que tenían perfeccionado una meditación, perfeccionada una técnica. Hoy, por suerte, tenemos mucho más conocimiento y tenemos grande base de escuela nosotros para no tener que estudiar 20 años, ¿sí? Hoy aprendemos mucho, mucho más rápido, ¿sí? En muy poco tiempo podemos aprender muchísimo. Sin embargo, este conocimiento requiere realmente saber. Así que bueno, espero que les sirva lo que han aprendido, y tengo que invitarlos, por supuesto. Yo siempre no invito solamente a mis seminarios ni hago publicidad, sino que doy una masterclass sobre lo que hacemos, lo que yo hago, y sobre todo invitando a todos a estudiar, porque somos la primera y única escuela y nacida en Argentina. No todos éramos argentinos los que creamos esta escuela, sí, la primera escuela de terapias complementarias basadas en neurociencia y medicina ancestral, que trabaja desde un profundo proceso de comprensión. No es que sepamos todos, ni somos los genios más grandes del mundo. Simplemente estamos en un camino todavía de desarrollo y aprendizaje, pero tenemos muchas herramientas y fueron hechas de un lugar consciente. Así que yo los invito al seminario que empieza el 9 de septiembre, es segundo y cuarto jueves de cada mes a las 19 horas, y además hay un presencial. Y para los que no quieren aprender tanto, en octubre, noviembre y diciembre vamos a tener a la mañanita, martes a las 10 de la mañanita, el seminario de respiraciones y usos terapéuticos y gestión humana, que es todas las semanas 1 hora para respirar y aprender gestión y respirar. Así que se van a divertir un poquitito aprendiendo. Al menos en 12 clases van a poder aprender unas 30 o 40 respiraciones terapéuticas. Así que bueno, mis amores, un placer tenerlos acá conmigo. Me alegra profundamente que nos hayan acompañado en todos los medios que tuvimos, y es un placer, como siempre, hablar para ustedes a través de la Fundación Columbia. Cualquier cosa, si están interesados en los cursos, le escriben a la Fundación, sí, a formaciones@fundacioncolumbia.com.ar, o a mi celular. Si quieren anotarlo, yo se los doy, porque si quieren pedirme el programa de estudio o algo, tienen que escribirme a mí, que es 011 5966-6120. Otra vez, 011-5966-6120. Mis amores, los que no van a estudiar, nos vemos en la próxima conferencia, que este mes vamos a tener 2 más. Así que presten atención. Chaucito a todos. Gracias, Ana.